¿Qué tal? Te saluda el profesor. Bien, presentamos la siguiente situación, circuitos eléctricos. Es un tema bien interesante y tiene que ser bien entendido, ¿no? Por los estudiantes de física. Bien, la primera situación me está pidiendo determinar la intensidad de corriente proporcionada por la fuente de voltaje. Ahí tenemos el circuito. Usted como estudiante lo primero que tiene que hacer es visualizar el circuito. Observas una fuente de voltaje. Observas ahí las resistencias que están uno a continuación del otro. Entonces estamos hablando de resistencia en serie, ¿no? Están conectadas en serie. Bien, entonces cuando usted observa una fuente de voltaje y varias resistencias que se pueden sumar directamente, en este caso en serie, o sea, es decir, se puede hallar una resistencia equivalente, vas a aplicar la ley de Ohm. ¿Ya? Ojo, resolviendo, ¿qué significa la ley de Ohm? Voltaje es igual a intensidad por resistencia total. ¿Por qué resistencia total? Porque tengo que hallar el total, o sea, cuánto suma las tres resistencias, porque están en serie, uno a continuación del otro, se va a sumar directamente. Ahora, si usted observara circuitos donde hayan dos o más fuentes de voltajes y no se puede hallar la resistencia total, estaríamos hablando ya de las leyes de Kirchhoff. Ya no se olvide que el alemán Kirchhoff en 1845 de alguna manera amplió la ley de Ohm, ¿ya? Cuando un circuito presenta dos o más voltajes, ¿no? Y la resistencia no se pueden hallar de una manera directa. Pero en este caso estamos observando, ¿no? Una fuente de voltaje y la resistencia están conectadas en serie. Entonces sí se puede hallar la resistencia equivalente. Y es por eso que aplicamos la ley de Ohm. Bien, haciendo un recuento teórico que es importante para que usted analice circuitos, entonces analicemos la figura. ¿Cuánto vale la fuente de voltaje? 36 voltios. La primera resistencia 3 ohm, la segunda 4 ohm y la tercera 2 ohm. Bien, lo primero que vamos a hallar es la resistencia total, RT, resistencia total, y sumamos directamente. ¿Por qué? Porque están en serie. Ya, no se olvide, uno a continuación del otro. Bien, sumando pues resulta que 3 ohm más 4 ohm más 2 ohm, la resistencia total es igual a 9 ohm, ¿no? O 9 ohmios también, ¿no? Entonces recién ahí reemplazas en el modelo matemático que está sombreado de verde, ¿no? Voltaje 36. Igual a quién? Intensidad por 9, que es la resistencia total. Y luego lo expresa de esta manera, ¿no? 9 multiplica y pasa a dividir, ¿no? Aquí en a 36. Por lo tanto, la intensidad queda despejada. Dividiendo, resulta que la intensidad es igual a 4 amperios. A significa amperio. Ya no se olvide, cuando el circuito está en serie, la resistencia es fácil hallar la resistencia equivalente. Se suma directamente. Y lo demás ya es un proceso operativo, ¿no? Bien, en la problemática número 2 me está pidiendo determinar la corriente que circula por el circuito eléctrico. Observa acá, si te das cuenta, la fuente de voltaje vale 24 voltios, pero mira la resistencia. No están en serie, están en paralelo. ¿Por qué? Porque hay dos caminos. 4 ohmios, la resistencia 4 ohmios está pasando por un camino. La resistencia 6 ohmios está pasando por otro camino. O está en otro camino, ¿no? Bien, entonces como el circuito está en paralelo, las resistencias, mejor dicho, están en paralelo, aquí ya cambia la situación. Sí se puede aplicar la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de voltaje, nada más uno, que es 24 voltios. Y los circuitos, o mejor dicho, la resistencia están en paralelo. Y sí se puede hallar la resistencia total. Bien, resolviendo. Por la ley de Ohm, ¿se puede aplicar? Sí. Cuando tenga dos resistencias, ojo, voltaje es igual a intensidad por resistencia total. Tenemos que hallar la resistencia total. Cuando tenga dos resistencias en paralelo, solamente dos, aplicas el siguiente modelo matemático. Resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre la suma de resistencia. R1 más R2. En este caso R1 vale 4 ohmios y R2 6 ohmios. ¿Ya? Por convencionalismo. Bien, entonces aplicas el modelo matemático. Resistencia total es igual, reemplaza, pues no R1 vale 4.
R2 vale 6 y abajo es la suma, ¿no? Multiplicando. 4 por 6, 24, sumando 10. Usted simplifica, le saca mitad. Resistencia total es igual a 12 quintos ohmios. Recién aplicas el modelo matemático de la ley de Ohm. Voltaje vale 24, lo estás viendo acá. Igual a la intensidad por 12 quintos, que es la resistencia total. Bien, no te olvides que 5 multiplica 24. ¿Ah? Si está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. 5 por 24 es igual a 12 por i. Lo acomodas de esta manera, no pasa nada. ¿Ya? Multiplicando resulta que 12i voltea, le cambia de posición, no pasa nada. 12 por i es igual a ¿quién? A 5 por 24, que es 120. ¿Ya? Ahora usted despeja i. 12 que está multiplicando a la intensidad pasa a dividir a 120. ¿No? Intensidad es igual a 120 sobre 12. Dividiendo, la intensidad es igual a 10 amperios. Si usted se da cuenta, hay que interpretar los resultados. ¿Sí? En el problema 1, ¿qué significa que la intensidad es igual a 4 amperios? Esto significa lo siguiente, que en este circuito, la intensidad de corriente que proporciona la fuente de voltaje es 4 amperios. ¿Ya? Así se entiende. En el problema número 2, en este circuito que las resistencias están en paralelos, esta fuente de voltaje de 24 voltios, ¿no? Genera una intensidad de corriente de 10 amperios. ¿Ya? Así se entiende esta situación. Bien, sin más que explicar, porque creo que he sido bien detallista en entender los circuitos, ¿no? Cuando están en serie y cuando están en paralelo, ¿no? Y cuando se aplica la ley de Ohm. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Con la ley de Kirchhoff. No te olvides que la ley de Kirchhoff de alguna u otra manera es una ampliación de la ley de Ohm, ¿ya? Bien, se agradece su atención. Hasta la próxima. Y no se olviden revisar siempre soluciones matemáticas Carl Gauss en Facebook y en YouTube.